Hay historias que uno guarda en lo más profundo del alma, como tesoros malditos, secretos que te pesan, que te definen, que te rompen y te reconstruyen una y otra vez. Esta es una de esas historias para mí, la mía, la historia de la persona que nunca debí amar. Y digo debí no porque fuera un error amar, sino porque las consecuencias de ese amor fueron tan devastadoras que a veces desearía poder borrarlo, arrancarlo de mi memoria, aunque sé que eso sería arrancarme una parte de mí mismo. Recuerdo la primera vez que lo vi. Fue en un congreso, en un salón abarrotado y ruidoso, de esos eventos donde la gente se mezcla y se olvida de sí misma por un par de días. Yo estaba en mi propio mundo, intentando absorber cada palabra de la ponencia, cuando levanté la vista y ahí estaba él, a unos pocos metros, con una sonrisa que iluminaba algo dentro de mí que no sabía que estaba oscuro. Se llamaba Daniel. Era alto, con el cabello castaño revuelto y unos ojos que parecían ver más allá de lo superficial. Hablaba con un grupo, gesticulando con pasión, y mi mirada se quedó pegada a él. Sentí un cosquilleo, algo que no había experimentado antes, o al menos no con esa intensidad. No era solo atracción física, era algo más profundo, una especie de reconocimiento, como si mi alma lo hubiera estado esperando. Me reí de mí mismo en ese momento. «Ben, eres un romántico empedernido», pensé. Los días siguientes, nuestros caminos se cruzaron varias veces, en los pasillos, en la cafetería, en las sesiones de preguntas y respuestas. Siempre había una excusa para intercambiar unas palabras. Descubrí que era brillante, ingenioso y que compartíamos un sentido de humor muy particular. Hablábamos de todo, de trabajo, de sueños, de la vida, de las pequeñas cosas que nos hacían reír. Cada conversación era como un sorbo de aire fresco, una revelación, y cada vez que me miraba con esa intensidad, sentía que mi corazón daba un vuelco. Pero había algo más. Algo que yo intentaba ignorar, empujar al fondo de mi conciencia. Hablaba de mi esposa con una naturalidad que me perforaba el pecho, de nuestros planes para el futuro, de la casa que estamos construyendo. Cada mención era un recordatorio brutal de la pared invisible que nos separaba. Yo, en mi mundo, lidiando con mi propia identidad, con mi verdad que aún no había aceptado del todo, y él, en el suyo, tan firmemente anclado en lo que la sociedad consideraba normal. Intenté distanciarme. Pensé, «Ben, esto es ridículo, es un hombre casado, heterosexual, no hay nada aquí para ti más que dolor». Pero era inútil. Cuanto más intentaba alejarme, más me sentía atraído. Su presencia era un imán, su risa era música, sus ideas eran fascinantes. Y, lo confieso, la forma en que me miraba a veces, esa chispa en sus ojos cuando hablábamos, me daba una esperanza estúpida, una ilusión peligrosa. El congreso terminó, pero nuestra conexión no. Intercambiamos números, supuestamente para colaborar profesionalmente. Y así empezó un torbellino de mensajes de texto, llamadas a deshoras, correos electrónicos. Hablábamos durante horas, de madrugada, cuando se suponía que ambos deberíamos estar durmiendo. Me contaba sus frustraciones, sus sueños, sus miedos, y yo, ingenuo y enamorado, le abría mi alma de par en par. Le conté cosas que no le había dicho a nadie más, ni siquiera a mis amigos más cercanos. Sentía que él me entendía de una manera que nadie más lo hacía. La línea entre la amistad y algo más se volvió borrosa. Cada vez que nos veíamos, ya fuera por trabajo o por un café rápido, la tensión era palpable. Un roce accidental de manos, una mirada prolongada, un silencio cargado de significado. Mi cuerpo reaccionaba a su cercanía de una forma que me asustaba y me excitaba a partes iguales. Me sentía culpable, un intruso, un ladrón de momentos que no me pertenecían, pero la adicción a su presencia era más fuerte que cualquier remordimiento. Un día, después de una de esas reuniones de trabajo que se extendían hasta la noche, estábamos en su coche, aparcados frente a mi casa. El silencio se hizo denso, pesado, lleno de todas las palabras no dichas. Me miró, y en sus ojos vi una confusión que reflejaba la mía. «Ben», dijo, su voz apenas un susurro. «No sé qué está pasando conmigo». Mi corazón se disparó.
Esa frase, esa pequeña frase me abrió una puerta que yo sabía que debía permanecer cerrada. Me acerqué, casi sin pensarlo, impulsado por una fuerza incontrolable, y él no se apartó. Nuestros labios se encontraron en un beso que supo a desesperación, a anhelo, a prohibición. Fue un beso que me quemó hasta los huesos, que me confirmó todo lo que había estado sintiendo y negando. Un beso que me prometió un paraíso y un infierno al mismo tiempo. A partir de ese momento, todo se volvió más complicado, más intenso, más doloroso. Entramos en una especie de relación clandestina, de encuentros robados, de mensajes codificados. Cada mirada en público era una coreografía para disimular. Cada abrazo era una despedida que dolía antes de que sucediera. Éramos dos personas bailando al borde de un precipicio, sabiendo que en cualquier momento uno de los dos caería. Yo vivía en una montaña rusa emocional constante, la euforia de sus brazos, de sus palabras, de sentirme amado por él, se mezclaba con la angustia de saber que no era mío, que nunca lo sería del todo. Me sentía como una sombra, una parte secreta de su vida que él no podía o no quería integrar en la luz. Y yo, ciegamente enamorado, aceptaba esas migajas, esperando que algún día fueran un banquete. Me convertí en un experto en leer entre líneas, en interpretar sus silencios. Cuando él me decía, te necesito, yo escuchaba, te necesito ahora, en este momento de mi vida, pero no puedo prometerte un futuro. Cuando me decía, eres especial, yo escuchaba, tan especial que no sé qué hacer contigo. La culpa me carcomía, pero el amor, ese amor tan profundo y tan equivocado, me impedía marcharme. Mis amigos notaron mi cambio. Estaba más delgado, más pálido, con la mirada siempre perdida. Me preguntaban qué me pasaba, y yo inventaba excusas, me encerraba en mí mismo. No podía contarles la verdad. No podía decirles que estaba enamorado de un hombre que amaba a otra mujer, un hombre que vivía una doble vida por mi culpa, o quizás por su propia confusión. La realidad me golpeó con la fuerza de un tren de carga una tarde. Habíamos quedado en un café para vernos antes de que él viajara con su esposa por unas vacaciones. Él llegó tarde, disculpándose, y mientras hablaba, noté su anillo de bodas brillando en su dedo. Lo había visto 1000 veces, pero ese día, por alguna razón, me pareció un faro de la verdad que yo había estado ignorando. Hablaba de sus planes con ella, de lo emocionado que estaba por el viaje, y yo sentí un frío glacial extendiéndose por mi cuerpo. En ese momento, mientras él sonreía y hablaba de playas y atardeceres con su amor, me di cuenta de lo injusto que estaba siendo conmigo mismo, de lo poco que me valoraba al aceptar ser la otra persona, la segunda opción, el secreto. Me di cuenta de que, por mucho que lo amara, él nunca iba a ser completamente mío, y yo no merecía eso. Nadie lo merece. Le pedí que se callara. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Él me miró, sorprendido. Daniel, le dije, y sentí las lágrimas quemándome los ojos. Esto tiene que terminar. Su rostro se descompuso. Intentó protestar, intentó tocarme la mano, pero yo me aparté. No puedo más, le dije, mi voz temblorosa. No puedo seguir siendo esto. No puedo seguir siendo tu secreto, tu aventura. Mereces ser feliz con ella, y yo merezco ser feliz con alguien que pueda amarme de verdad, sin esconderse. La conversación fue un torbellino de emociones. Él lloró, yo lloré. Me rogó que no lo dejara, que me necesitaba, que me amaba. Y yo, a pesar de mi dolor, supe que esas palabras, aunque sinceras en ese momento, no eran suficientes para construir una vida. No eran suficientes para construir la vida que yo soñaba, una vida donde mi amor no tuviera que esconderse en las sombras. Me levanté y lo dejé allí, en ese café, con su anillo de bodas y sus lágrimas. Caminé por las calles, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Era el dolor más agudo que había sentido en mi vida, pero también una extraña sensación de liberación. Había cortado el nudo, había elegido mi propio bienestar por encima de un amor que me consumía. Los meses siguientes fueron un infierno. La abstinencia emocional de Daniel fue brutal. Cada canción triste en la radio, cada pareja de la mano, cada recuerdo, me lo traía de vuelta. Me costó mucho trabajo reconstruirme. Tuve que aprender a perdonarme por haberme permitido caer tan profundo en esa trampa.
Tuve que aprender a perdonarle a él por no haber sido quien yo necesitaba, aunque quizás él tampoco sabía quién era. Años han pasado desde entonces. Daniel y yo no volvimos a hablar. Sé que sigue con su esposa construyendo esa vida que tanto anhelaba. Y yo sigo aquí, con las cicatrices de esa historia, pero también con la sabiduría que me dejó. Aprendí sobre el amor, sobre los límites, sobre la importancia de mi propia dignidad. Aprendí que amar a alguien no es suficiente si ese amor te destruye. Aprendí que la persona que nunca debí amar fue en realidad la persona que me enseñó a amarme a mí mismo. Y esa es mi historia, la historia de un amor prohibido, doloroso, pero también transformador. La historia de Ben que un día se atrevió a amar y se atrevió a decir adiós para poder encontrarse a sí mismo. A veces todavía lo recuerdo y siento una punzada, pero ya no es el dolor de la pérdida, sino la melancolía de lo que pudo ser y no fue, y la gratitud por la lección aprendida, porque a veces las historias más difíciles son las que nos hacen más fuertes.